Hola, ¿por qué crees que se da tanta importancia a la educación en valores? ¿Por qué es importante saber qué son los valores y cómo alinearlos con nuestras decisiones y con las actuaciones que tenemos en el día a día? Pues hoy te vamos a intentar explicar un poco esto. Está con nosotros el gran Rafa Alcaraz, psicólogo deportivo y parte de Bienestar Compass, que va a intentar explicar exactamente esto, qué son los valores, qué significa tener valores, también qué son los contravalores y por qué debemos alinear los valores con nuestra vida para poder intentar alcanzar ese bienestar que todos deseamos, ¿no? Antes de dar paso y saludar a Rafa, simplemente decirte que si te gusta el contenido, por favor, no te olvides de suscribirte, no olvides darle al like y ya sin más dilación, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juanjo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pues Encantado oye, de hablar de estos temas. pues vamos ahí a tope y Rafa, ¿qué son los valores? Bueno, pues como hemos comentado en algún otro vídeo, los valores son creencias centrales, ¿no? Que están inmersas en cada uno de nosotros y que lo normal es que vayamos interiorizándolas a lo largo de nuestra vida. Muchas veces estas creencias determinan lo que juzgamos o no correcto, tienen un contenido moral y entonces, en base a eso, pues dirigen nuestro comportamiento, nos ayudan a tomar decisiones en momentos de conflicto y, dependiendo un poco de eso, también a veces nos hacen entrar en conflicto. Bueno, entonces, según esta definición que nos has dado, para ti o en general, ¿qué significa tener valores? Bueno, creo que todos tenemos valores, al igual que todos tenemos personalidad, ¿no? Cada uno la propia. Lo que ocurre muchas veces es que una persona no es totalmente consciente de cuáles son sus valores y no solo de cuáles tiene, sino de cuáles le gustaría tener, ¿no? Entonces, si hacemos esto como de alguna forma más evidente, podemos actuar en base a ellos, si tenemos claro, pues hacia dónde nos dirigen. O sea que son como has dicho antes, ¿no? Una guía, nuestra brújula. ¿Y qué son los contravalores entonces? Bueno, pues los contravalores serían como aquellos que tenemos o que intentamos evitar, ¿no? Son los opuestos a los valores y es como el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Cada valor va a tener su contravalor. Entonces, esto se ve más claro con un ejemplo. Imaginemos que yo como deportista tengo la creencia, el valor de que el esfuerzo y la superación personal, esa idea de trabajar cada día para mejorar un poco, pues me puede conducir a ser mejor o incluso me puede llevar al éxito. Lo que pasa que a veces se va a interponer el contravalor, que también puede estar en mí, de la comodidad, del conformismo, y en esas ocasiones lo que ocurre es que entran en lucha el valor con el contravalor. Claro, ¿quién gana? Pues dependiendo de eso, puedes quizás posponer el entrenamiento, dejarlo para después o simplemente no hacerlo, con lo cual la conclusión de eso es que si te dejas llevar por ese contravalor de la comodidad, pues no cumplirías tus objetivos. Oye, pues te voy a decir una cosa. Yo como es deportista, la comodidad, madre mía, muchas veces ha aparecido. Y es curioso, que si como deportista sabes que los valores tienen un contravalor, pues seguramente podrás actuar en consecuencia, sobre todo si lo identificas. Esto me recuerda, no quiero tampoco interrumpir mucho, el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Del modelo de habilidad de Salovey-Mayer, esa capacidad de identificación, pero bueno, como esto nos gusta mucho, ya hablaremos de eso, ¿no? Y como hemos hablado al principio de qué son los valores, pues todo tiene su encaje, ¿no? Dentro de todo lo que es el proceso. Entonces, después de este rollo que te acabo de soltar, Rafa, ¿para qué sirven los valores? Bueno, pues como bien has dicho antes, sirven un poco para guiar nuestro comportamiento con coherencia, ¿no? Entonces, obviamente, lo que acabas de decir, lo primero es identificarlos, ¿no? Tener claros cuáles son mis valores, no solo los que ya tengo, sino también los que me gustaría incorporar, ¿no? Y actuar en base a ellos. Esto, pues, se puede traducir en bienestar a muchos niveles, a nivel de bienestar emocional, de tener mayor calidad de vida o simplemente también de
conducirte a tus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, pongamos, por ejemplo, que yo me doy cuenta de que no soy suficientemente humilde, ¿no? Esto significaría, pues, que en ocasiones me cuesta ver que estoy siendo demasiado egocéntrico, la gente me dice, pues, que quizá pienso que siempre llevo la razón, ¿no? Como que me obceco demasiado en mis planteamientos. A ver, si os pasa esto, no os preocupéis porque es muy habitual, pero el caso es que si yo realmente llego a la conclusión de que eso es algo que me falta y que me gustaría cambiar, ¿no? Llegar a tener más humildad y salir de ese egocentrismo, pues puedo hacer cosas que reconduzcan un poco mi comportamiento, ¿no? Por ejemplo, elaborar un listado realista de cuáles son mis fortalezas o cuáles son mis debilidades, precisamente para tenerlo más presente y darme cuenta de cuándo necesito ser humilde, ¿no? O también puedo intentar flexibilizar mis puntos de vista, pues si detecto que son demasiado rígidos en algunos planteamientos o en algunas creencias, ¿no? Entonces, al final, pues el tener claro, identificarlos y tener una idea de qué quiero hacer con ese valor, ¿no? Pues puede reconducir mi forma de actuar e incluso una vez incorporado también puede cambiar un poco mi personalidad, mi forma de actuar con otros, en fin, tendría diferentes derivaciones, ¿no? Otro ejemplo de su utilidad, pues lo encontramos cuando se da un conflicto de valores, ¿no? Antes hablábamos de un conflicto de valor contra valor, pero en este caso estoy planteando más un conflicto que se dé entre dos valores que normalmente tengo y que me parece que son buenos, que son útiles y que dirigen bien mi comportamiento, pero entran en conflicto en una situación en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo ese conflicto entre ser honesto y ser leal, ¿no? Me veo en una situación donde me gustaría decir lo que pienso, pero eso iría en contra de la opinión de otras personas a las que valoro, por ejemplo, mi entrenador o mis compañeros de equipo y a los que considero que tengo que ser leal. Claro, ¿qué hago? Soy honesto y, digamos, creo un conflicto con estos compañeros o este entrenador, entonces rompo la lealtad. Al final se trata de que haya una jerarquía también, ¿no? De que decida en base a aquel valor que sea más importante para mí, porque en el fondo eso es mi identidad y me tengo que poder mirar al espejo mañana, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cómo los valores, pues, nos pueden ayudar a mejorar nuestro bienestar. Pues la verdad es que es súper interesante. Mira, esto me trae a colación, te voy a hacer así una pregunta cascoporro. Dos grandes pelis, ¿vale? A ver si la reconoces. Algunos hombres buenos, ¿vale? ¿La has visto? Sí. ¿Ordenó usted el código rojo? Entonces, ahí estamos hablando en teoría de que el papel que hace Jack Nicholson de coronel de los marines, él basa todo en su integridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Que entraría a lo mejor en conflicto. Estoy haciendo un análisis aquí sobre la marcha, con la humildad, ¿no? Porque sobre todo en el interrogatorio final, ¿vale? Cuando Tom Cruise le mete caña, dice, cuando le pregunta ¿qué es lo que quieres? Dice, yo quiero la verdad. Y responde Jack Nicholson, tú no puedes soportar la verdad. Tú no quieres saber la verdad. Tú me quieres en esa línea, ¿no? Entonces, ¿podría ser esto un ejemplo de, y voy al grano, un ejemplo de esa confusión entre valor y contravalor, o una mezcla, una interpretación inadecuada de, por ejemplo, el valor de la integridad, por ejemplo? Sí, bueno, obviamente estás describiendo un momentazo, ¿no? El clímax de la película. El clímax, total. Y al final lo que refleja es un poco eso, ¿no? Donde hay una persona con unas creencias, unos valores muy rígidos acerca de qué es lo que tiene que hacer y cómo, en este caso, en qué consiste defender a su país, y entra en conflicto con otros valores que tendrían que ser de alguna forma más flexibles, que creo que en este caso tenía mucho que ver con a quién se tiene que proteger realmente, ¿no? Porque es ese conflicto de, por una parte, esa idea de ser protector, ¿no? Pero a la vez también ser muy rígido y no admitir excepciones, ¿no? Como que se debe de proteger de la forma que él piensa el país a toda costa, ¿no? Incluso eso si supone el sacrificio de alguien, pues bueno, es creo lo que trata en sí la película, ¿no? Es un conflicto moral dentro de todos los personajes a veces.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la segunda, aquí a cascoporro otra vez. No sé si recuerdas la película Esencia de Mujer con Al Pacino. Sí, peliculón. Vale, discurso y clímax final, donde hacen una especie como de juicio a uno de los alumnos, donde él básicamente está en un conflicto moral, ¿no? Porque le piden que básicamente lo que haga es delatar a unos compañeros que, digámoslo así, son un poquito cabrocetes, ¿vale? Y realmente están intentando librarse de las consecuencias de la gamberrada, ¿no? Y el Sí. discurso que hace también el coronel que representa Al Pacino es maravilloso, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de también integridad, honestidad con lo que quiere la otra persona, que quizás sea muy, muy rígida y que muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? En los colegios, en circunstancias, hasta qué punto tú puedes manejar lo de ser chivato, ¿no? Esto te lo da bastante bien la película. Y entonces, en este caso, ese conflicto moral, ¿cómo lo ves tú, Rafa? Sí, pues justo tiene que ver un poco con lo que hemos dicho antes. Claro, es un conflicto entre ser leal o ser honesto, ¿no? Digo la verdad y sobre todo, claro, lo difícil va a ser cuando la verdad de alguna forma te beneficia, porque a lo mejor tú tienes muy claro que la lealtad, en ese caso, tendría que estar por encima, ¿no? No ya porque en un colegio es verdad que te puede acarrear consecuencias con los compañeros y demás, ¿no? Pero bueno, puede que como valor personal, ¿no? Que es un poco lo que se demuestra en la película, pese a que este coronel tiene a veces comportamientos, pues es muy irascible, ¿no? Y incluso le llega a echar, ¿no? Y tal. Él se mantiene leal, ¿no? Por eso luego el coronel también es leal, en este caso a él, y le defiende ante el tribunal, ¿no? Pero es poner un poco en alza ese valor de la lealtad que imagino que tanto en el ejército como fuera de él tiene sentido, ¿no? En los equipos deportivos, desde luego. Pero a lo que íbamos a ser un poco esto de que, claro, lo difícil va a ser cuando realmente ese valor te impulse a quizá dañar a otras personas, ¿no? Entonces, claro, lo de ser chivato muchas veces va por ahí, si tienes como esa idea de que tienes que ser leal al grupo, obviamente te puedes ver beneficiado si tú delatas a alguien y te libras de las consecuencias, pero claro, volvemos a lo mismo, te vas a poder mirar al espejo al día siguiente, vas a estar a gusto contigo mismo, ¿no? Entonces, por eso siempre llevamos un poco esta línea de pensamiento de los valores al propio bienestar. Pues la verdad es que te he pillado así desprevenido, ¿eh? Totalmente. Sí. Pero bueno, vamos, estoy 100% de acuerdo contigo. Entonces, si realmente, oye, de nuevo, insisto, os ha gustado este contenido, os ha gustado cómo Rafa ha hablado de qué son los valores, qué es tener valores, contravalores y sobre todo esos conflictos en los que se pueden poner enfrentados valores en determinadas situaciones, por favor, darle like, suscribiros al canal y también deciros que en la descripción, aquí abajo, en la descripción de este programa, tendremos un regalo para vosotros, que es la guía de valores Compass. Esta guía que son la brújula que nosotros utilizamos en Método Compass y que os vamos a describir qué es cada valor, con su contravalor y sobre todo os vamos a dar algunos tips de su relación con el bienestar y como bonus track de su relación con el liderazgo. Así que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y recordad, por favor, suscribiros y darle like. Adiós, gracias. Gracias, hasta otra.